Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 5 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Velando con Jesús. La cita la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38, donde Jesús dice lo siguiente: quedaos aquí y velad conmigo. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, nuevamente por este día. Te damos gracias por tu Hijo Cristo Jesús, por todo lo que Él vino a hacer por nosotros. Gracias, Señor, que poquito a poco podemos seguir creciendo en el conocimiento de quién es el Hijo de Dios. Es fascinante cómo tú nos has dado un contexto teológico, un contexto histórico, un plan, un pacto de redención a través del cual podemos poquito a poco ir conociendo cuán fascinante eres tú. Señor, te adoramos y te alabamos. Gracias por abrir nuestros ojos y darnos un nuevo nacimiento, por derramar tu amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y por darnos la naturaleza justa y perfecta de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos, mi Dios. Ayúdanos a crecer, a madurar, a vivir centrados en ti y no desperdiciar nuestras vidas obsesionadas y obsesionados con nosotros mismos. Te rogamos todo esto para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, empezamos hoy con un devocional tan interesante, siempre algo tan importante que aprender. Yo personalmente comento que he leído este devocional en todo mi caminar, es decir, 24 años que estoy cumpliendo ahora en octubre de mi vida con Cristo. Bueno, mi vida punto, porque todo era muerte antes que Él. Pero alguien una amiga me regaló este devocional cuando yo estaba bebita en el Señor, y realmente puedo ver cómo fue una gracia del Señor en mi vida para que pudiera tener consejos tan sabios, un entendimiento tan correcto y sano desde el principio. Me ha ayudado a caminar al menos en constancia, y siempre ha habido fruto en mi vida. Siempre ha habido menos de mí y más de Dios, y entonces es obvio que a Dios le importa que nosotros seamos persistentes, que seamos constantes, que seamos disciplinados y que tomemos en posesión lo que Él ha hecho por nosotros. Y solo lo podemos hacer conociéndolo por medio de la palabra. Así que tenemos que estudiar la palabra de Dios y lo tenemos que hacer de forma organizada, disciplinada y constante. Por eso que ver este devocional también debe estar colaborando con nuestro crecimiento. Entonces, dice así el hermano Oswald Chambers, autor de este devocional, para empezar. Dice: velad conmigo, que viene de Mateo capítulo 26, versículo 38, como vimos, ¿no? Ahora dice que lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos era: velad, o sea, prestad atención, sin intentar meditar ni razonar ningún punto de vista ni perspectiva propia, sino velad simple y llenamente conmigo. ¿A qué se refiere? Diría yo, al menos, colaborando algo. Es muy diferente confiar en Cristo cuando Él dice velad conmigo, como espera conmigo, como presta atención a lo que yo estoy haciendo. No pierdas el tiempo tratando de razonar, de ver si lo que yo estoy haciendo es necesario o si tiene sentido o no tiene sentido. La idea del cristiano es confiar en Dios de tal manera que realmente podemos
seguir a Cristo sin tener que cuestionar cada una de sus palabras o sus intenciones o todo lo que Él está haciendo. Velad conmigo, es tú, mírame a mí, mira lo que yo estoy haciendo y no lo pases por el lente de cómo esto te conviene o no te conviene a ti, o te parece o no te parece a ti. Nosotros, nuestro sentido común, nuestras preferencias y los puestos derechos no son el filtro correcto para entender lo que Dios está haciendo o para simplemente obedecer a pesar de que no entendemos. He ahí la diferencia cuando Cristo dice, velad conmigo, o sígueme a mí, niégate a ti, tú niégate a ti, levanta tu cruz y sígueme a mí. Esta es la vida de un verdadero creyente, de un verdadero seguidor y discípulo de Cristo. Sigamos entonces. Dice, en las etapas tempranas de nuestra vida cristiana no velamos con Jesús, sino que velamos por Él, No velamos con Él a través de la verdad revelada de la Biblia en las circunstancias de nuestras vidas. Es cierto, nosotros no podemos interpretar lo que Jesús está haciendo, incluso no podemos interpretar quién Él es, al menos que lo interpretemos a través de la palabra. Ahora, es necesario que crezcamos en el entendimiento de la totalidad de la palabra. Necesitamos un contexto mucho más amplio que nuestras circunstancias. Nosotros queremos filtrar todo a través de nuestra vida o nuestro entorno o nuestras situaciones, circunstancias, nuestra sociedad, el tiempo en que vivimos. Pero todo eso está al revés. Pensamos que Jesús se debe adaptar al 2021, el año en que vivimos. Él debe entender cómo nos sentimos en medio de una pandemia. Él debe entender si nuestros hijos se han alejado. Él es el que tiene que adaptarse a nuestra vida, a nuestro sentido común, a nuestro raciocinio. Esto es lo que normalmente nosotros podemos pensar, especialmente cuando recién venimos a los caminos del Señor y se entiende porque hay falta de conocimiento, estamos gobernados por las tinieblas, hay ignorancia, no hemos madurado, pero no debe ser por siempre así. Vemos que los discípulos fueron ministrados por el Señor Jesús con un propósito, Él los estaba llevando hacia la madurez, y la madurez es volverte como un niño delante del Señor. Ven que necesitamos entender las cosas bíblicamente y no a través del lente de lo secular o de lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces, toma tiempo, pero hay que hacer nuestros esfuerzos para tener una renovación de la mente y poder ver las circunstancias a través del Cristo de la Biblia, del Cristo que la Biblia nos revela. Entonces continuamos aquí en el devocional que dice, nuestro Señor quiere introducirnos a la plena identificación con Él mismo a través de nuestro Getsemaní. Ellos estuvieron en un momento, vamos a decir, los discípulos, cuando Jesús estaba a punto de hacer lo inimaginable. Y bueno, así estaremos nosotros también cuando Dios está haciendo algo que nosotros no podemos entender, algo inimaginable. Pero Dios nos pone en esa circunstancia para que nosotros nos podamos identificar con Cristo. Es decir, velar a Él, mirarlo a Él, no quitar la mirada, no dejarnos engañar por nuestro, como digo, razonamiento, ni nosotros tratar de poder explicar todo a nosotros mismos, incluso a otros. Es que no se puede, porque Dios nos está pidiendo que confiemos en Él. Confiemos en el Cristo que ha sido revelado a través de la naturaleza y mucho más a través de la Escritura. ¿Verdad? No es una fe ciega, porque
harta información tenemos, el Señor ha sido pleno, incluso en llenarnos con el Espíritu Santo, que es nuestro perfecto Maestro. Pero lo triste es que nosotros nos rehusamos a proseguir cuando Dios nos está llamando a entenderlo mejor, llamándonos a identificarnos verdaderamente con Él. ¿Verdad? Nosotros podemos decir, no, Señor, no consigo ver el significado de esto, es que no le veo razón a que me saques de este trabajo, no le veo razón a que permitas que yo me enferme, no tiene sentido porque tus promesas me dicen esto, me dicen el otro, ¿no? Y además, Señor, ¿para qué ponerme por esta circunstancia? Esto es demasiado doloroso y ¿cómo yo te voy a dar gloria a ti en medio de esto? Y el Señor nos responde, velad conmigo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos velar con alguien que es inescrutable? ¿Cómo vamos a comprender suficientemente, a Jesús para velar con Él en su Getsemaní cuando no sabemos por qué está padeciendo? La realidad es que nosotros no sabemos cómo velar con Él, porque solo estamos acostumbrados a la idea de que Jesús vele con nosotros. ¿Quién de nosotros se dedica a conocer al Señor y entender su ministerio para que nosotros nos adaptemos a servirlo a Él? ¿Quién de nosotros estudia honestamente su obra y todo lo que esto significa y por qué Él nos dice a nosotros que ahora tenemos la responsabilidad de ir y compartir el Evangelio y de enseñar lo que Cristo nos ha enseñado a través de la palabra para obedecerlo y servirlo? ¿Verdad? O sea, nosotros nuevamente estamos acostumbrados a que Jesús se sume a nuestra vida para que Él sea nuestro copiloto y nos ayude a navegar esta vida en una manera más moral, una manera más religiosa, algo de lo que Él debería estar hasta contento y orgulloso de nosotros. Todo eso está al revés. Dice el hermano, los discípulos amaban a Jesús hasta el límite de su capacidad natural, pero no comprendían plenamente su propósito. No entendían que Él venía a cumplir todo el sistema sacrificial, que Él era el mejor sumo sacerdote, ¿verdad? De la orden de Melquisedec, no de la orden de Aarón. Como dice el autor de la carta de los Hebreos, nos convenía este sumo sacerdote que no tenía que ofrecer una ofrenda un sacrificio por su propio pecado, porque Cristo no tuvo pecado y Él mismo pudo expiar nuestra deuda y nuestra culpa, porque Dios puso sobre Él nuestro pecado para que Él mismo se presentara en el tabernáculo celestial a ofrecerse delante del Padre como nuestra culpa, nuestra ofrenda, ¿verdad? Para todo esto estaba el oficio del sacerdocio, del cual Dios nos enseña a través del Antiguo Testamento. ¿Qué tanto sabes del Antiguo Testamento? ¿Quisieras tener más conocimiento para poder entender más a Cristo, entender más lo del pacto, el nuevo pacto en su sangre? Te animo a que estudies con nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer. Y si eres caballero, puedes estudiar a través de online y recibir instrucción fundamental y básica en cuanto a las doctrinas bíblicas que te ayudarán a conocer más a Cristo y a entender más su obra por la cual nosotros estamos aquí, para vivir por Él y para servirlo en su propósito. Nos dice el hermano, en el huerto de Getsemaní durmieron los discípulos, resultado de su propia tristeza. Y después de 3 años de la más estrecha y entrañable relación de sus vidas, todos
le abandonaron y huyeron. ¿Por qué? Porque era como ellos se sentían por lo que Cristo estaba haciendo, digamos, ¿no? Lo que iba a significar para ellos, pero es que no entendían el ministerio de Cristo. Jesús estaba a punto de darle el golpe a la serpiente por encima de la cabeza, tal cual Dios lo había prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde él había dicho: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. La simiente de la mujer le herirá en la cabeza a la serpiente, que es Satanás, ¿verdad? Recuperando la vida por medio de la muerte, pero habría sufrimiento, que era la cruz, el golpe en el calcañar. Ve y revísalo. Entonces, para terminar, dice el hermano, todos fueron llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2:4. Los mismos todos, aquellos que habían abandonado, ¿verdad? Ahora bien, entre tanto, había tenido lugar algo maravilloso, es decir, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su resurrección física el tercer día y su ascensión los días 40, ¿verdad? Y 10 días más tarde los discípulos habían recibido el Espíritu Santo, la promesa de ser llenados del Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor había dicho que iban a recibir poder. ¿Poder de qué? Poder de identificarse con Cristo, con su obra y poder ver las cosas a través del lente de su mente, de sus ojos. Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Esto significaba que aprendieron a velar con Él el resto de sus vidas. Porque una vez que el Espíritu Santo los había llenado a ellos, entonces ahora podían ver la vida, podían ver toda la perspectiva, la obra de Cristo, la resurrección, la tarea de evangelizar el mundo y de ser testigos por Él. Todo lo veían a través del mismo Espíritu, es decir, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Espero que esto haya sido tan alarmante y tan impactante para ti como lo es para mí cada vez que leo uno de estos devocionales y realmente me siento confrontada y me siento animada a la vez a abandonar todas mis tonterías que no son absolutamente nada, pero que me pueden estar costando lo más grande de mi vida, que es intimidad con el Señor Jesús. Que yo pueda realmente velar con Él, servirlo en su propósito y no esperar que Él esté al tanto de mis cosas, aunque lo hará, obviamente. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es Ríos de vida de largo alcance. Bueno, ¿quién no desea eso? Que perseveremos hasta el final, es decir, hasta que Cristo venga por nosotros, o cada uno tenga que irse por medio de la muerte, entrando a la vida eterna sin interrupción. Qué maravilloso. Bueno, espero que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.